¿Qué tal amigos, seguidores de mi canal, tanto en Facebook como en YouTube? Quisiera presentar este video donde voy a demostrar cómo puedo dominar a una manada, en este caso de pastores alemanes. Esta es una manada que un señor se acercó y me dijo: quiero que entrenes a mis 10 perros. Todos son pastores alemanes full pedigrí, traídos desde Europa. El problema es que el señor quería sacar a sus perros todos a la vez, porque sacar uno por uno al parque se le complicaba. Me dijo si se podía hacer eso y bueno, tuve que entrenarlo uno por uno, luego en grupo. Ustedes verán cómo es el proceso. Discúlpenme si no he estado colgando videos, que recién estoy llegando de 5 días que estuve de viaje, pero bueno, tema aparte. Veamos cómo empiezo a entrenar la manada desde perro por perro. Comencemos con el primero. Ahora, como comprenderán, siempre el inicio de la disciplina básica son 3 órdenes primordiales que aconsejo a los clientes o las personas que tienen sus perros le enseñen estos comandos. El junto, sentado y quieto. En este caso son nuevos los perros. Uso lazo, no uso collar, uso lazo. Hasta que se acondicionen al collar, que le aprieten el cuello, mejor dicho. Porque estos perros nunca han sido sometidos o entrenados con un collar. Siempre salían con pechera y craso error. Imagínate sacar un pastor alemán con pechera, todo el jaloneo que le hace. Motivándolo con comida, trato de que el perro me preste atención. En una manada hay mucha distracción, pero para mí es beneficioso porque así, con la presión que le hago, el perro al menos ya se educa mejor. Y ahora, cuando yo hablo de presión, no quiere decir que lo voy a ahorcar y lo voy a someter. Como ustedes verán en el video, lo único que hago es tirones. Si el perro trabaja con entusiasmo, mire cómo es que le hago el cariño en el hocico para que trabaje con motivación. Eso es en caso que el perro no coma bocaditos. Estas son sus primeras clases y me parece muy excelente cómo los perros trabajan. Ese pastor belga negro es muy precioso. Además, el sentado, cuando no acepta comida, le meto un jalón hacia arriba para que obligatorio se siente. Si es que se pone muy reacio, muy terco, le empujo hacia atrás en el trasero. Y como verán, estoy enseñando uno por uno. Yo camino y si el perro no me sigue, ahí sí tengo que jalarlo. Y el paso elegante de este pastor sí llama la atención y mucho mejor cuando el perro camina hacia mi lado. Es lo que ustedes tienen que lograr con sus perros, que caminen hacia su lado. Miren, el perro se desvía y otra vez lo llama la atención y lo vuelve a un sitio. Acá hay otro pastor de 4 meses de edad. Este sí está motivado por la comida y como verán, observen bien cómo levanta la oreja. Es espectacular cuando al perro le gusta la comida porque trabaja más contento, con más alegría, porque ya reciben una recompensa. Y repito, en el proceso de trabajar en manada, empiezo a educar uno por uno, con mucha motivación. Cuando son nuevos no los puedo presionar. En algunos casos les meto cadena o le hago lazo. ¿Para qué? Para que el perro, yo antes lo evalúo y veo si es que el perro se puede acondicionar al collar o al lazo. Porque ustedes verán, cuando un perro está acostumbrado a la pechera, es muy difícil que se acondicione al collar. Pero es proceso, por eso se llama proceso de adiestramiento canino. Con mucha motivación los perros comienzan a trabajar porque en la motivación el perro agarra confianza. A la vez que agarra confianza, también tienen que tener autoridad para que el perro ejecute las órdenes. En la voz de mando usted tiene que actuar con energía, no puede ser una voz de mando débil, porque si usted habla débil, el perro no lo va a asimilar como líder. Para que usted pueda ser un buen líder de su perro, el líder de la manada, tiene que hablar con firmeza y autoridad. No es necesario gritar, sino firmeza y autoridad. Y bastante estímulo para que haya un equilibrio en la educación.
Y acá hay un pastor alemán también que es muy tímido. Y le tengo que ganarme la confianza de él. Con motivación y mucho cariño, uno se gana la confianza. Cuando no acepta comida, como verá, el perro baja mucho la cabeza de otro perro. Trato de levantarlo, haciéndole, sobándole la cabeza y alzándole el hocico. Cuando uno se mete de adiestrador, tiene que tener mucha autoridad. Cuando usted es dueño de un perro y el perro es grande o poderoso considerado, no puede actuar con debilidad, y eso siempre repito en mis videos. Usted demuestra poder, el perro se convertirá en su seguidor. Pero si usted muestra debilidad y lo consiente demasiado, téngalo por seguro que el perro se va a convertir en líder. Es por eso que cuando la mayoría lo saca a pasear a su perro, los perros quieren atacar a todo ser vivo. ¿Por qué? Porque no permiten que invadan su territorio. Ahora, ¿qué pasa si es que el perro ni con comida ni con un jalón hacia arriba se quiere sentar? Entonces lo que hago es apoyarlo, empujarle la parte trasera hasta que se siente. Una vez que se sienta, lo motivo con caricia, porque no acepta premio. Lo motivo con caricia, lo hago que se eche también extendiendo la pata delantera y le doy la orden del quieto. Como son nuevos no les puedo exigir y le hago caminar otra vez junto. Ahora más adelante van a ver cómo son los resultados con el dueño, para que usted también vea que todo el sacrificio que hemos hecho dan buenos frutos. Otra nota muy importante: cuando es una escuela también le doy su tiempo libre para que ellos se vayan relajando, pero vigilando, ya que como ustedes verán, ellos, la manada, se desquitan con el más débil y tratan de pegarle, inclusive en forma de juego ya empiezan a agredir, y eso se tiene que controlar, porque nadie tiene que maltratar a otro perro. Demuestra ser líder. Para que se acostumbren a caminar en manada, los saco de 2 en 2, o les disciplino de 2 en 2. Al que jala, o al que se detiene, tengo que manipularlo con el collar. De a pocos, el perro va a acostumbrarse a trabajar con compañía, en grupo, pero tiene que ser manejado de 2 en 2. Si el perro es tímido, no lo puedo castigar, tengo que motivarlo nada más. La cuestión es motivar, consentir, hacerle cariño, como verás acá en la pantalla. Y seguimos con el ejercicio. Así repito la acción con los otros perros. Por eso es muy importante que el inicio de la disciplina sea enseñándole el junto, sentado y quieto. Estos se llaman órdenes básicas. No le puedes enseñar otros trucos siempre y cuando no sepa el junto, sentado y quieto. Esas órdenes te van a ayudar bastante. Acá agrando la manada. Ya empiezo a maniobrar de 5 en 5. Al que se queda le meto un tirón. Estos perros ya están preparados con las órdenes básicas, y acá viene la corrección. Al que se quiera adelantar, la corrección inmediata, porque como ustedes verán o comprenderán, el que va adelante es el líder. Entonces los perros no se tienen que adelantar, o me acompañan al lado o se quedan atrás mío, y tampoco están atrás. Para eso tiene que haber una moderación. Al perro que no se sienta, tengo que a veces exigirle, porque es una manada, comprendan ustedes. No es maltrato, sino que es corrección. La diferencia entre maltrato y corrección: maltrato es pegarle y abusar del perro. Corrección es tirar con la cadena o corregirlo inmediatamente en el momento. Y sigo con la caminata. Cada vez ustedes verán que se va a agrandar el grupo. Acá también, después de un descanso, vuelvo a sacar otro tipo de grupo, a otros perros, mejor dicho. Y así es como yo voy educando a los perros en grupo, y verán un resultado como maniobro a todos los perros. Y es de esa manera también como les enseño el sentado y quieto. El quieto con poca distancia. Al que se mueve lo corrijo inmediatamente.
Discúlpeme porque tal vez soy un poco drástico en la corrección, pero lo que busco es que los perros se concentren, ¿no? Acá viene su caricia y sueltos. Y ahora aquí viene la parte más importante. Trabajar en manada, trabajar en grupo. Nótese que yo camino hacia adelante y algunos perros inclusive se quedan, pero yo trato de caminar y que sigan mi paso. El que se quiera adelantar, como verá, le meto toques en la cabeza o en el hocico. Son toques, no golpes. No confundan toques con golpes. Entonces yo camino hacia adelante. El que se quiera adelantar, miren cómo con una mano llevo los 10 perros que hay. Creo que hay 10. Hago que se sienten, pero con ayuda, porque como los perros ahí ya tienen a sus 6 clases cumplidas, hay que ayudarlos. No les puedo presionar, aún no hay perfección, pero al menos ya están listos para que trabajen con el dueño, porque ya no jalan. Los hago sentar y que se queden quietos, juntos, sentado y quietos. Los ayudo y es así como logro al menos dominar una manada de perros. Los perros, ustedes observarán que están obedeciendo a la orden y ya aquí les capto la atención. Los pastores alemanes son uno de los mejores perros que he adiestrado en mi vida. Son hermosos. Ya. Ahora pasemos al cambio de mando. Aquí le enseño al dueño cómo tener dominio con sus perros, acá de 3 en 3. Anteriormente no lo grabé, trabajaba uno por uno. Le enseño cómo corregir. Por ejemplo, ese perro no se sienta, entonces el señor le está metiendo tirones. Acá viene la corrección que le voy a decir. Que camine y lo haga sentar. Cuando el perro no se sienta, no le metas tirones. Tú camina 2 pasos, les metes un jalón hacia arriba y los perros se van a sentar. Ese es un truco que tienen que aprender ustedes para que no le estén metiendo jalones por las puras. Y si no quiere, lo ayuda. Comprendan que los perros tienen pocas clases, no son expertos. Eso es lo que trato de decirle al dueño. Ahora, muy bien. Se agranda la manada, le digo al señor que corra, que trote. Eso es. Y si es que alguien se adelanta, que lo meta a su corrección. Los perros, como están condicionados a trabajar en grupo, por mí, porque yo le entrené, ya se acondiciona mejor al dueño. Y camina rápido y entonces por último le digo que él practique con todos sus perros, para que más adelante lo pueda sacar libremente en su casa, ya no uno por uno, sino al menos de 5 en 5 de toda la manada, si es que con prácticas puede lograr dominar a todos ellos. El señor trota porque los perros son deportivos, son largos, necesitan ejercitarse. Ahora, yo quiero que comprendan algo. La disciplina básica es muy importante. Las 3 órdenes también es muy importante. Junto, sentado y quieto. Y si usted tiene una manada de perros, vean este video que les puede servir como tutorial. Educar uno por uno. Y no se desesperen si es que no logra. En este caso, verá que se sienten todos. Con la práctica lo va a lograr. En este caso, solamente estos perros han tenido 6 clases. He hecho lo mejor que pueda para que al menos el dueño lo pueda sacar en manada y así dominar a sus perros. Anteriormente siempre les digo, ponga autoridad, ponga disciplina, voz de mando, voz enérgica. Si va a corregir, corríjale con tirones precisos, no jalonear, no, como lo corregía el dueño. Y así de a pocos usted va a dominar a su perro. ¡Quietos! Y aquí también les enseño a los perros que no se escapen de la casa cuando ve la puerta abierta. Como verán, yo soy un mazo hecho de periódico para que no cause dolor, pero sí bulla. Al que quiera escaparse, lamentablemente le va a tener que asustar con el periódico. Y eso es muy importante porque estos perros ni bien veían la puerta abierta, se lanzaban y usted sabe que es más riesgoso que el perro se escape de la casa que cuando yo le meta toques. ¿Usted qué prefiere? ¿Meterle un toque en el hocico o permitir que el perro se escape de la casa? Lamentablemente tengo muchos críticos que no les gusta mi método, ¿no? Pero ese da buenos resultados. No es maltrato, son toques. Usted sabe que los perros cuando juegan se hacen heridas. Entonces, comparación con estos toques no les hace daño, más bien les puede salvar la vida. Quieto y que no se escape. Este es todo el video, amigos. Espero que les haya gustado. Disculpen si ha sido muy largo. Conmigo será hasta la otra oportunidad. Voy a colgar videos más seguidos. Y muy pronto sacaré más o menos
para que tengan idea, tutoriales así como este, pero más largos y más detallados. Suscríbanse, comenten, hasta pronto. Adiós. Ya, gracias.